Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Reyes y esta es continuación de un ejercicio súper largo que le pongo a mis estudiantes de la clase de procesos de separación. En el video pasado me quedé calculando el área seccional justo en la cual íbamos a tener un efecto de inundación en nuestra columna. Típicamente con mis estudiantes, lo siguiente que hago después de determinar el área en la cual tendría una inundación de la columna es calcular un área seccional en la cual no habría inundación de la columna. Te comentaba en la sección teórica del primero de los videos sobre este tema que lo usual es que se opere en una zona de carga. Esta zona de carga significa que opero de un 30 a 60% del flujo de inundación. Esto te puede sonar un poquito como trabalenguas. Lo que estoy buscando es un área seccional más ancha para que el flujo en realidad parezca tener un 40% del flujo que llevaría a la inundación. Entonces lo que hacemos es que el flux que yo obtuve en el último inciso del video pasado, este de aquí, 0.994 kilogramos por segundo metro cuadrado, le hago el cálculo al 40%. Yo escogí que fuera 40%, el rango usual de operación o de carga es del 30 al 60%. Me pude haber movido a otro valor dentro de este rango. Obtengo numéricamente 0.398 kilogramos por segundo metro cuadrado. Esto es un flux másico. No sé cuánto tiempo pasó desde que viste la segunda parte de este tema y ahorita que estás viendo la tercera parte, así que voy a hacer un poquito de historia para que puedas identificar estos valores de dónde salieron. Este flux másico es igual en términos dimensionales al flujo molar por la masa molecular entre el área seccional. El área seccional es la que voy a despejar. ¿De dónde sale este flujo molar? Este viene de uno de los primeros incisos que hice para este ejemplo. Viene de los datos originales que me da el problema. Tengo un flujo gaseoso de 0.2 metros cúbicos por segundo con esta concentración. Este es mi flujo problema que tengo que limpiar de 45% del contaminante a solo 5%. Aquí yo tenía el cálculo, es análisis dimensional nada más, me da 0.007 kilogramos mol por segundo. El otro dato que te comenté es la masa molecular. Recordarás que en una columna de absorción, conforme te estás moviendo en la columna, o bueno, en este caso el gas, no tú, conforme el gas se va moviendo en la columna, va cambiando su concentración. Como esta es una alta concentración de gas, entonces lo esperable es que la masa molecular del gas también vaya cambiando. Aquí abajo es una mezcla 45 contaminante, 55 aire. Arriba es 5% contaminante, 95% aire. Estamos haciendo los cálculos porque nos estamos basando en la zona de inundación en la parte inferior de la columna. En esta parte inferior de la columna, este es el cálculo que habíamos realizado para la masa molecular. Es 55% aire, 45% contaminante y en conclusión obteníamos 44.7 kilogramos por kilogramo mol. Así que teniendo ahora sí todos los datos frescos en la memoria, despejamos el área seccional y nos da, que era lo que esperábamos, un área seccional más grande que la que vamos a obtener en el caso de inundación. De esta área seccional, bueno, si es una columna cilíndrica, puedo yo despejar el diámetro. Lo redondeé, es básicamente para decir que vamos a tener una columna con un diámetro de 1 metro. El siguiente inciso es el inciso más laborioso de este problema. Vamos a obtener la altura del lecho empacado que requiere nuestro sistema. Notarás que esta integral que te mencioné en la parte teórica de este tema está un poquito larga. Hay un montón de términos que quizás ahorita no te viene a la mente exactamente cómo vamos a obtener, sobre todo porque esta es una integral y eso quiere decir que vamos a empezar a sacar datos en distintas posiciones de la columna. Para ello nos vamos a fundamentalmente basar en la línea operante. Me pasé este pequeño archivo de Excel, bueno, ni tan pequeño, para mostrarte más o menos qué es lo que puedes hacer tú mismo para hacer este análisis para este inciso. Estas dos columnas representan la línea operante. La línea operante es una función que ya tienes que te permite obtener la relación entre y y x. Lo que tenemos como requisitos de acuerdo al problema
es este extremo, que es la concentración de contaminante con la que ingresa el gas y el requerimiento con el cual se debe de poder limpiar. Para esos datos que son los extremos, yo saqué distintas posiciones, más o menos a distancias relativamente homogéneas, pero igual está medio tanto geométrico. Y bueno, a partir de ahí yo saqué mi cálculo de X. Te recuerdo, esta línea operante yo la obtuve en un paso previo en el video pasado. Son estos datos de aquí. Para cada una de estas posiciones, yo puedo calcular cuál es el flujo G sobre S. Te recuerdo que desde el inicio de este problema ya conocía yo cuánto era el flujo del inerte. Y la relación entre el inerte, que es constante, y la Y en cualquier posición de la columna me permite obtener cuál es el flujo de G. Ese flujo de G yo lo voy a ir calculando en función de cada uno de estos renglones de Y. Cada uno de estos renglones corresponde a una posición diferente de mi columna de absorción. De igual manera, uno de los datos que voy a necesitar es el peso molecular. Una vez más, el peso molecular depende de en qué posición me encuentre de la columna, porque dependiendo de la posición de la columna es la calidad de la mezcla que yo tengo, que va de 45% contaminante a solo 5%. Y es mi contaminante y el complemento pues es el aire. Así yo puedo hacer este trazo de estas dos columnas. Hago la conversión de una vez a un flux másico porque lo voy a necesitar. Para hacer la conversión de flux molar a flux másico simplemente involucro el peso molecular. Espero que hasta aquí no tengas ninguna dificultad. Me regreso al documento donde estoy mostrándote la teoría. Y aquí ya te tengo un modelo. Este modelo es para obtener la HG o la altura. Esta altura se calcula en función de la fase de gas. Este tú lo encuentras en el libro de Jean Koplis, cuarta edición, página 701. Aquí nada más hay que cuidar un poquito las unidades. Esta Gx y Gy, esa es la nomenclatura que usa Jean Koplis, corresponde a los flux L y G que yo he estado utilizando en este documento. Y aquí hay que poner flux másicos. Si tú trabajas con sistema internacional no vas a tener ningún problema. Notarás que para poder utilizar esta ecuación necesitas dos datos adicionales. Uno es el número Schmidt, y entonces, bueno, más adelante lo estoy calculando. Y el otro es este valor que se llama FP. El valor FP se obtiene de la tabla del mismo libro. Y para el empaque que estamos utilizando, que son sillas Bell de 1 pulgada, vale 1.36. Este HG lo voy a necesitar porque es parte de lo que necesito para hacer mi cálculo de la integral. Pero además voy a necesitar esta KYA' para eventualmente poder obtener estas Y interfaz. Vamos a ir haciendo estas cosas poco a poco. Nada más te estoy adelantando por qué necesito estos valores. Para poder calcular el Schmidt, estoy en la fase gas, es un Schmidt fase gas. Necesito viscosidad, densidad y el coeficiente de difusividad de mi contaminante en aire. El coeficiente de difusividad yo lo calculé con esta ecuación. Este es un modelo empírico. Es la ecuación de Fuller y colaboradores. Yo saqué los datos del mismo Jean Koplis. Algunos de mis estudiantes utilizaron un modelo diferente, me parece que del Welty. El resultado no varía demasiado, me parece que a ellos les daba algo así como 1.5 por 10 a la menos 5 en este coeficiente de difusividad. Está bien, si tú encuentras un valor un poquito diferente, no pasa nada. ¿Qué cosas hay que tener cuidado? Bueno, el orden de magnitud. Mientras te sigas pareciendo a 1.4, 1.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, estamos dentro de lo razonable. Recuerda que para obtener estos valores siempre hay un porcentaje de error. En tablas obtuvimos la viscosidad del aire, 1.825 por 10 a la menos 5 pascal segundo, esto es a 1 atmósfera y 20 Celsius. Este modelo requiere que yo saque la densidad. La densidad va a depender del peso molecular. El peso molecular varía en función de la posición en la columna. Así que esta también es una columna adicional que yo voy a requerir calcular en mi Excel. La estoy sacando con gases ideales, como habrás notado.
Y bueno, si ya tengo la densidad, la viscosidad del aire como un dato, pues puedo entonces calcular mi número de Schmidt. Y entonces, si ya tengo el número de Schmidt y ya conozco todos los demás valores, puedo obtener una Hg también en cada posición de mi columna. Quisiera que notes que los valores de Hg que obtenemos a lo largo de las distintas posiciones de la columna son muy parecidos. Y el hecho de que sean muy parecidos, a pesar de que es una mezcla bastante variada, que va del 45% al 5%, es indicativo de que en el caso de que yo trabaje con una columna con solución diluida en fase gas, con mayor razón, esta va a ser una columna razonablemente constante o que yo puedo asumir que es constante. Una vez que yo tengo el valor de Hg, te recuerdo que Hg, el flux molar y la Ky' están relacionadas, así que a partir de estos datos puedo despejar Ky'. Para eso utilizo una columna adicional. Lo que quiero poder lograr es obtener los valores de las Y-interfase. Estas Y-interfase las voy a obtener para distintas posiciones que van a corresponder a distintas alturas en mi columna de absorción. Esta línea de este lado es mi línea operante, esta línea de acá abajo es mi línea de equilibrio y estas diagonales, espero que recuerdes que se obtienen con menos Kx sobre Ky. Ahorita ya tengo una Ky'. Me hace falta entonces la contraparte de la fase líquida. De la misma página de Jim Coplis, copiamos el modelo para la fase líquida, las alturas de fase líquida. Notarás que una vez más requiero el Schmidt, pero ahora es el Schmidt de la fase líquida. Para este Schmidt necesito viscosidad de la fase líquida, densidad de la fase líquida, difusividad del contaminante en agua. Para esta difusividad utilizaré en esta ocasión la ecuación para fase líquida, que es la de Wilke-Chang. Aquí creo que no hubo grandes discrepancias entre el modelo que utilizaron mis estudiantes y el que utilicé yo, o quizás los convencí y todos utilizamos el mismo. No recuerdo haberles preguntado de manera tan específica. Y también te recuerdo que una vez que yo tenga este HL a partir del Schmidt, y dado que ya tengo estos flux másicos de la fase líquida, voy a poder calcular lo que estoy buscando, Kx'. Algo importante para calcular este Schmidt es la densidad. ¿Cómo concluí yo que podía utilizar la densidad del agua? Bueno, yo podría meterme en la complicación de hacer mis cálculos específicos tal como lo hice con la fase gas, revisando renglón por renglón cómo va a cambiar la masa molecular y por lo tanto cómo va a cambiar el flujo másico o molar. Sin embargo, me regreso a donde tengo mis datos de la línea operante y quiero que veas que la X va de un valor de 0 porque entra agua limpia a mi columna de absorción por la parte superior y que lo más contaminada que llega a estar, bueno, redondeando, sería 0.008. Esto, aunque me ponga yo minuciosamente a hacer mis cálculos de masa molecular y luego a querer ajustar la densidad, me va a decir que es prácticamente pura agua. Eso me permite con mucha tranquilidad decir que el flujo de la fase líquida va a ser razonablemente el mismo que el flujo inerte. Bueno, en este caso le puse flujo molar. Y lo mismo sucede con el flux, que es dividiendo entre el área seccional. Por lo tanto, puedo concluir que este valor de la altura para fase líquida va a ser un valor único y razonablemente constante. Teniendo entonces el valor único del Schmidt, calculo el valor único de la altura HL. Y con el flujo, este de acá, bueno, flux L sobre S, obtengo un valor único de Kx', que es 1.35, con sus unidades correspondientes. Ahora viene otra complicación. Yo tengo valores Kxa y Ky'. La verdad es que las A's, bueno, se van a desaparecer en la división, por eso aquí ya ni siquiera las puse. Sin embargo, para que yo encuentre la relación para identificar estos puntos interfaz, yo no necesito los valores primos, necesito los valores normales.
Espero que recuerdes de tu clase de transferencia de masa que una manera de convertir del modelo primo al modelo así sin comita es utilizando los valores media logarítmicos. Para poder hacer esto, hacemos una especie de prueba y error. Yo hago este procedimiento en dos posiciones de mi línea operante, lo hago en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, y después hago una interpolación con los datos. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo estoy en este extremo de mi línea operante, es esta de aquí, yo sé que lo más que puedo obtener, por más extraña que esté mi pendiente entre la menos kx y ky, son estos dos extremos. O que se vaya completamente en vertical la línea, o que se vaya completamente en horizontal. Yo leo para y en horizontal y en vertical, que son los rangos más extremos que podría obtener para cualquiera de los casos que controle una fase u otra en esta pendiente kx entre menos ky. Y leo que aquí arriba es 0.45 y aquí abajo es 0.28. Me animo a hacer un promedio simple. Básicamente digo, bueno, pues yo voy a decir que la línea está aquí a la mitad. Por eso hago un promedio simple. El promedio simple entre estos dos valores es 0.365. Asumo este como un valor verdadero de y-interfaz. Y con este valor calculo mi y-v media logarítmica. Y-v media logarítmica, toma en cuenta, es un promedio logarítmico entre dos posiciones. La posición de aquí, por eso dice 0.45, y la posición interfaz, por eso dice 0.35. Te recuerdo que es una y-v, por eso, en lugar de que aparezca este valor, que es el que te estoy diciendo de y-a, aparece el complemento, 1 menos y-a, que va a ser y-v. Cuando hago este cálculo obtengo 0.6. Lo primero que hago en esta prueba de error es asumir que para la fase líquida, por ser solución diluida, este xb media logarítmico es razonablemente 1. Con los datos que ya tengo, mi kx a', mi ky a', y estas medias logarítmicas que obtuve, te recuerdo que estoy sustituyendo esta ecuación de aquí. Obtengo una pendiente de menos 12.10. Esta pendiente es la pendiente que estoy yo asumiendo, esta azul delgadita que tengo aquí. Y yo sé que sí o sí tiene que pasar por esta coordenada de mi línea operante, que tiene coordenadas 0.45 en y aquí no lo puse, pero es 0.007. Como tengo un punto y una pendiente, yo puedo hacer el trazo de esta línea azul delgadita a cualquier posición. Yo lo hago de manera que sobresalga de la línea de equilibrio. Este primer trazo que hice me daba un poquito más abajo que la línea que aquí tengo. Y entonces yo leí 0.41. Este 0.41 yo lo utilizo una vez más para calcular la y-v media logarítmica, pero como una corrección. Este 0.365 lo hice muy arbitrario, fue un promedio simple entre los dos extremos posibles que podía yo llegar a obtener de esta pendiente azul delgadita. Este 0.41 es un poquito más realista. Hago mi y-v media logarítmica otra vez, pero ahora con este 0.41 me sale 0.57. Yo podría decir, bueno, sí se parecen lo suficiente, ya no le voy a mover. Pero a lo mejor quiero ser más precisa y digo, bueno, lo voy a dejar con el y-v media logarítmico que de veras me salió, que es 0.57. Notarás que repito este cálculo, solo que ahora en lugar de 0.6, que fue mi primera aproximación, le pongo 0.57. Esto me corrige la pendiente. Esta pendiente ahora sí es tal cual esta que estás viendo aquí, y la verdad es que casi no se mueve. Esta y sigue siendo razonablemente 0.41, así que considero que ya le atiné a mi iteración, ya tengo el valor que necesito. De igual manera vale la pena comprobar el dato en x para corroborar que xb media logarítmica de verdad se acerca a este 1 por ser solución diluida. Tomo los mismos datos de la línea operante, que es el del extremo de aquí, y la x que yo leo aquí, bueno, aquí no se ve,
tendrás que confiar en los datos que te estoy poniendo. Y me sale 0.991, que bueno, es prácticamente 1. Hago este mismo procedimiento en el otro extremo de mi gráfico, en el extremo del lado izquierdo. Una vez más busco el posible valor de y si trazar una horizontal. Bueno, no se ve muy horizontal, pero tú haz de cuenta que sí. Y si trazar una vertical, hago un promedio simple. Y bueno, aquí en esta orilla todavía es un espacio más reducido en las posibilidades que yo podría obtener en esta pendiente y por lo tanto de la X y Y interfaz. Entonces realmente aquí sí, de verdad, le atino en mi prueba de error a la primera. Obteniendo la pendiente en este otro extremo de mi gráfico, que es 29.45, lo que hice fue hacer estos otros trazos con una relación aritmética simple. Fui distribuyendo cómo tendrían que ir variando las pendientes de un extremo de la columna al otro extremo de la columna. Y con cada una de estas pendientes fui haciendo mi lectura de Y interfaz. Para cada una de las posiciones de Y interfaz y conociendo el valor de Y en cada uno de estos renglones, calculo YB y YB media logarítmica. Le pusimos a esta multiplicación de factores. Te recuerdo que G sobre S dividido entre KYA' ya es el valor de H. Puedes volver a hacer toda la operación completa, pero bueno, ya tienes el valor como H. Y a partir de estos valores de cada renglón de esta pequeña integral, tú puedes usar estos valores para hacer una regla de Simpson. Puedes hacer un cálculo del área bajo la curva con MATLAB. Yo lo que hice fueron trapecios simples y al final una sumatoria del área. También puedes literal graficar estos puntos y obtener tu integral gráfica. Te recuerdo que esta integral tiene diferencial de Y, por eso la posición que pongo aquí es la de Y, los valores de Y. Este valor es razonablemente cercano al que obtuvieron mis estudiantes con distintos métodos de integración. Me parece recordar que quien se alejó un poquito más numéricamente del valor que tengo yo, obtuvo 0.89, o sea 89 centímetros de altura de columna. Pero un detalle interesante es que él no tuvo tan poquitos valores en esta integral. Los renglones que utilizó en su Excel, me parece que fueron 7, 8, no sé, fueron más que los que yo usé. Entonces es probable que como él usó más puntos, su cálculo de altura sea un poquito más fino o con un poquito menos de error que el mío. De todas maneras, esa diferencia no es grave. Finalmente las columnas se compran de manera modular. No es como que le vayamos a cortar 4 centímetros o una cosa así. Y lo importante aquí es que vayas entendiendo el método de cálculo. Y bueno, espero que hasta aquí vayamos razonablemente bien. Ya para concluir el problema, normalmente les pido a mis estudiantes que con estas nuevas condiciones conocidas se determine la caída de presión del gas. Una vez más, vamos a utilizar este gráfico de Treival que te había yo presentado, que nos sirve para obtener la inundación aproximada, y también tiene estas curvas que justo lo que nos permiten calcular es la caída de presión con respecto a la altura de la columna. Este valor de la abscisa ya lo habíamos sacado en un inciso previo, justo en el inciso en el que calculamos el área de inundación. No tiene ningún cambio este inciso porque el área, independientemente de si esté yo en un punto de inundación o no, se está eliminando en numerador y denominador. Y la G de operación que yo utilizo es la que saqué justo en el primer inciso de este video, 0.398. Así que calculando ahora el eje que normalmente llamamos de las ordenadas, me da 0.0056 y con estos dos valores yo entro a mi gráfico. Notarás que la lectura aquí difícilmente es precisa. El salto de aquí a aquí son 50 unidades. Para mí esto es razonablemente a la mitad. Así que yo dije que esto más o menos era una posición de 75 newtons sobre metro cúbico. Esto representa caída de presión sobre Z. Como Z ya la tengo, la acabo de calcular, despejo la caída de presión y realmente es una caída de presión bastante pequeña. Considera que estamos hablando de pascales. Esto es importante saber porque, vaya, si aquí obtuviéramos una presión de una atmósfera, bueno, probablemente este sistema va a ser difícil de operar.
Si me da una presión bajita, quiere decir que realmente voy a poder operar con un ventilador simple y no voy a tener mayor problema. Espero que hasta aquí el ejemplo sea claro. De aquí en adelante voy a empezar a revisar las simplificaciones que podemos hacer en los modelos cuando son soluciones diluidas y equilibrios lineales, y eso va a facilitar que tu procedimiento para obtener la altura del lecho empacado ya no sea tan largo o tan engorroso con tantos cálculos en Excel. Aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en la pantalla. Ojalá que esto te sea útil y nos vemos pronto.